Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, asesor, buenas noches. Ok, Sí, ¿pueden ver la presentación que está? sí. Ok, muy bien. Sí. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la primera semana. El día de hoy vamos a tocar dos temas nuevos. Estos dos temas, por ejemplo, lo que les decía el miércoles que tuvimos la sesión, que la ley de Coulomb la íbamos a estar utilizando prácticamente todas las actividades del módulo 12, actividad integradora 1, la 3, la 5 y la 7. 1, 3, 5 y el proyecto integrador. Lo mismo va a pasar con estas dos fórmulas que están en la pantalla, que es ley de Ohm y la ley de Watts. Prácticamente las vamos a estar utilizando para la actividad integradora 2, la 4, la 6 y el proyecto integrador, que significa que si ustedes se logran aprender bien la ley de Coulomb que vimos el miércoles y se logran aprender bien la ley de Ohm y la ley de Watts, prácticamente van a tener un 60% del módulo, ¿sí? Entonces, hoy es importante, y entonces vamos a iniciar. Esta que está arriba es la ley de Ohms y esta que está aquí abajo es la ley de Watts. Vamos a empezar con la ley de Watts. La ley de Ohm y la ley de Watts lo vamos a encontrar en todos los aparatos que nosotros tenemos en el hogar. ¿Cuáles son los aparatos que nosotros tenemos en el hogar? Pues tenemos el horno de microondas, la licuadora, el ventilador, el refrigerador, el televisor, el celular. En todos esos va a estar presente la ley de Ohms o la ley de Watts. ¿Por qué? Porque nos habla de un circuito eléctrico que es un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores que permite el paso de corriente. Entonces, todos los aparatos que nosotros tenemos dentro del hogar van a tener aplicada la ley de Ohm o la ley de Watts, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que entiendan. Esta es la ley de Watts. La ley de Watts tiene, aparte de estas tres fórmulas, tiene otras fórmulas, pero no los voy a tocar porque prácticamente no lo vamos a ver. Si necesitamos encontrar algo usando la ley de Watts, entonces tenemos que despejar de esas tres fórmulas que están ahí. Algo que nos ha pasado siempre, o algo que nos confundimos en ocasiones, es porque, espérame tantito. Ok. Algo que nos ha confundido siempre es que cuando nosotros estamos leyendo un problema, de repente nos dice resolverlo por la ley de Ohms. Cuando nos dice resolverlo por la ley de Ohms, hay que resolverlo por esa ley. Y de repente el mismo problema te va a decir resolverlo por la ley de Watts, que significa que hay que resolverlo por la ley de Watts. Anteriormente yo les he dicho, generaciones pasadas a las de ustedes, ¿cuáles son esas generaciones? 35, 36, 37, 38, 39, 40, han estado utilizando datos diferentes a lo que ustedes lo piden. Si ustedes, por lo regular en esta actividad también se confunden mucho porque para ustedes sí cambió un 50% la actividad integradora 2 y de repente lo quieren contestar como se contestaba antes y ahí automáticamente me doy cuenta que cometieron plagio. Entonces, lean y revisen bien lo que nos está pidiendo. Prácticamente las fórmulas son los que vamos a ver ahorita. La interpretación es como lo interpretan ustedes, ¿sí? Dense cuenta, la ley de Watts, la letra P significa potencia. Aquí está en amarillo, le puse potencia y su unidad de medida son los watts. Como estuvimos viendo el miércoles, ley de Coulomb utiliza la fuerza que es newtons, utiliza la distancia que es metro, utiliza las cargas 1, carga 2 que es Coulomb y la K que es la constante que es newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahorita es importante que ustedes se aprendan estos nombres porque lo van a usar a lo largo de todo el módulo 12. Entonces, la potencia, que es la letra P, a veces viene como la letra W, cualquiera de las dos es válida, la letra P o la letra W, pero la potencia, la unidad de medida son los watts. La V,
aquí tenemos la V y aquí lo tengo en verde. La V significa voltaje y la unidad de medida son los volts. Y luego sigue la letra I. La I, aquí hay que tener mucho cuidado porque de repente nos dicen intensidad de corriente y a veces no te da el nombre de intensidad de corriente, te dice nada más corriente, ¿sí? Y de repente eso confunde. Entonces, cuando a ustedes les digan la letra I, que es intensidad de corriente o corriente, la unidad de medida tiene que ser amperes. Si les dicen amperes, automáticamente ustedes van a decir, ah, es la intensidad de corriente. Pues la letra I, como ustedes le quieran llamar. Y luego viene la última, que es la letra R. La R es resistencia y la unidad de medida son los ohms. Entonces, no se los olvide. Potencia watts, voltaje volts, intensidad de corriente amperes y resistencia ohms. Si yo, dense cuenta, algo que tenemos que hacer siempre, y se los voy a volver a repetir, hoy se los voy a volver a repetir, ya después ustedes solitos deben de saber qué es lo que necesitamos para poder entender o para poder resolver un problema. Lo primero es datos, ¿sí? Yo necesito datos para saber qué me está proporcionando. Es que quiero sacar una flecha. Lo primero que tengo yo que saber es qué datos me das. Dense cuenta, por ejemplo, si a mí me da voltaje y me da intensidad de corriente, yo utilizo la primera fórmula, ¿sí? Si me da resistencia y me da intensidad de corriente, yo utilizo la segunda fórmula. Si me da voltaje, yo utilizo resistencia, pues utilizo la tercera fórmula. Entonces, dependiendo de los datos que yo tenga, es la fórmula que voy a utilizar, la primera, la segunda o la tercera. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Ok, muy bien, Rosa. No hay dudas. Ok, vamos a continuar entonces. Ahorita ya vamos a irnos directamente a los problemas. Ok, pregunta. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder resolver un problema? ¿Qué es lo que tengo que tener? Los datos. Es correcto, Anabel. Datos. Entonces, aquí voy a abrir, voy a insertar un cuadro de texto que le voy a llamar datos. Y dense cuenta, para la ley de Watts, porque ahorita estamos utilizando ley de Watts, cada vez que ustedes escuchen en un problema potencia, significa que están usando la ley de Watts. Cuando no mencione potencia, significa que estamos usando la ley de Ohms, ¿sí? Esa es la parte que tenemos que cuidar mucho. Cuando nos diga potencia, ¿de qué ley estamos hablando? ¿De what? Exactamente, De Rosa, Watt. de watts. Y cuando no nos mencione potencia y me diga resistencia, intensidad de corriente y voltaje, estamos hablando de la ley de Ohms. Ahorita vamos a ver la ley de Ohms más a detalle. Ok, datos. Entonces yo necesito 4 letras. Necesito la letra P, la letra V, la letra I y la letra R. Dependiendo de lo que a mí me proporcionen es la fórmula que voy a utilizar. Y vamos leyendo el problema. Dice determinar la potencia. Aquí me dice determinar la potencia. ¿Qué significa? Que la potencia no la conozco. De un aparato, si el voltaje es de 120 volts. Ahí mismo dice voltaje, entonces es la letra V. Y aquí le voy a poner 120. Siempre póngale las unidades de medida, 120 volts. Y luego me dice con una resistencia de 20 ohms. La resistencia, que es la letra R, es ohms. Yo conozco voltaje. Si se dan cuenta, la letra I no la conozco. Yo quiero encontrar la letra P, pero conozco voltaje y conozco resistencia. Tengo 3 fórmulas, la amarilla, la verde o la celeste. ¿Cuál voy a usar? La de... Ay,
La amarilla, la verde, La celeste. amarilla. La azul, ¿no? No, la amarilla. La amarilla no la puedo utilizar porque la amarilla para encontrar potencia yo necesito voltaje y la letra I. Si te das cuenta, nada más conozco el voltaje, pero la letra I no tengo nada. Entonces, yo la tengo... azul, asesor. Exactamente, la azul. Ahorita como dijeron la azul o la celeste, el color no importa. Pero es la, Sí, es la, azul. es la última, ¿sí? Sí. ¿Por qué la última? Porque me está dando voltaje y me está dando resistencia. Para eso necesitamos los datos. Si yo tengo los datos y conozco la fórmula, automáticamente yo puedo encontrar cualquier cosa, cualquiera, no importa qué. Entonces me dice que el voltaje es al cuadrado. Aquí le voy a poner 120 volts. Ese va a ser al cuadrado entre resistencia, que es 20 ohms. Ok. ¿Cuánto les da esa potencia? 14.400 volts. ¿A todos les da lo mismo? No son volts. ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia? Ay, espérame. Son watts. Es correcto. Watts. Ok, pregunta. ¿A todos les dio 14.400? Entre 20. Porque a mí no me da 14.400. 120 al cuadrado. ¿Es 120? Es Bueno, entre 20. 120, el 120 hay que elevarlo al cuadrado y me da 14.400. Y ya lo divides entre 20, te sale 720. Es correcto. Esa es la respuesta. 720 watts. Dudas de cómo encontrar la potencia cuando conozco el voltaje y cuando conozco resistencia. No, es eso. Ok, muy bien, Sandy. ¿Los demás? No, ninguno. ¿Los demás? Nada más. Asesor, yo no recuerdo cómo se tiene que multiplicar. Artemisa no se multiplica. Es al cuadrado. El 120 lo elevas al cuadrado y luego lo divides entre 30. Ya está mi duda. Sí, el 120 que tengo aquí, si quieren lo voy a poner con un color amarillo. Ese 120 yo lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que es al cuadrado. Lo que me dé, aquí tengo una división entre 20, me da 720 watts. Ok, no hay dudas, ¿verdad? Ok, vamos a ver si es cierto. Ahorita lo van a hacer ustedes para ver si es cierto que no hay dudas. Ok, vamos a pasar al siguiente problema. Háganlo ustedes. Determina. La primera persona que encuentre el resultado me dice. ¿Es el aparato? No te entendí, Rosa. ¿Es el problema 8? Sí. Sí, el que está en la pantalla. Es 2.66. 2.66, ¿qué? ¿Ohmios? No. ¿Es la fórmula de color verde que se va a utilizar? Es la fórmula de color verde la que se va a utilizar. ¿Es correcto? Me voy a traer tantito esto, porque creo que todavía esta parte nos tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque vamos a estar resolviendo muchos problemas y esta parte les tiene que quedar claro. La potencia, que es la letra P, siempre va a ser watts. Voltaje, que está en verde, va a ser volts. La intensidad de corriente, que es la letra I, va a ser ampere. Y la R de resistencia va a ser los ohms. Si es resistencia, ¿cuál es la unidad de medida que me va a dar? Ya lo resolví. ¿Cuánto les da? Sería 2.66 watts. Es correcto, es watts. No sé si esa sea la respuesta. ¿Cuánto les da a los demás? A mí me dio 480 watts.
No sé, porque ya tengo dos resultados y a uno le da 2.66 y al otro 480. Dime, Gabriel. Es R. Es que le ve al cuadrado. El 4 serían 8 y No. ese 8 lo divido entre los 30 ohmios. Ahí va, déjenlo hago. El 4 al cuadrado es Son 16. 80, ¿no? Ahí va. Vean lo que voy a hacer. Dice, determinar la potencia. Vayan leyendo primero el problema. Siempre lean el problema. Léanlo. Necesitan leerlo porque necesitan comprender lo que nos está pidiendo. Todos los errores que cometemos en las actividades es porque no leemos o no entendemos o no comprendemos. Pero a veces queremos leer rápido y queremos hacer las operaciones rápidas. Todos los errores que encontré de la actividad integradora 3, de algunos que ya enviaron de la actividad integradora 1 y algunos que ya enviaron la actividad integradora 2, el error está aquí, en la calculadora. Se me hace ilógico, pero todavía sigue estando el error en la calculadora. Algunos sí es procedimiento y algunos ni siquiera vieron la sesión, pero siempre traten de comprender. Ahí va. Determinar la potencia, por lo tanto, la P no la conozco. De un aparato, si la resistencia, en el momento que me habla resistencia y me dice ohms, es la letra R, ¿sí? Y la intensidad de corriente, que es la letra I, es 4 amperes. La I siempre va a ser amperes. Entonces yo conozco la I y conozco la R. Si se dan cuenta, la fórmula verde tiene la R y tiene la I y puedo encontrar potencia. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar dependiendo del problema o dependiendo de los datos que me está proporcionando? Por eso les dije, ¿qué es lo más importante? Datos. Los datos son claves. La R es 30, ¿sí? Es 30 ohms. Y la I lo tengo que elevar al cuadrado porque ahí mismo me dice que la letra I, que son los amperes, es al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo lo resuelvo? Primero elevo 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16 por 30. Me da 480 watts. ¿Dudas? No. Ok, eso es bueno. No. Ay, mil disculpas, porque ando bien malo, pero hay mil disculpas. Dudas de cómo encontrar la potencia conociendo la intensidad de corriente y conociendo la resistencia. ¿No hay dudas? No es eso. Ok. No. Tengo duda, asesor. Dime, Gabriel. Ok, conocemos la resistencia en amperes, que es RI. Pero ¿cómo determinamos porque veo aquí que tiene la incógnita en la potencia, pero el voltaje que vendría siendo la B, me imagino, ¿Mm? sería los 16, estoy mal. No, voltaje no lo conocemos. Por eso, haz de cuenta que, por ejemplo, para poder encontrar la potencia, tú puedes tener voltaje, puedes tener intensidad de corriente y puedes tener resistencia. Hay tres fórmulas dependiendo de lo que nosotros tenemos. Para poder calcular la potencia, yo necesito conocer dos datos de los tres que me pueden proporcionar el problema, ¿sí? Si te das cuenta, aquí me proporcionó la I y la R. ¿Cuál fórmula agarro? La verde. En el pasado, Okay. ¿qué me está dando? Me está dando voltaje y me está dando R. La I no me la dio, pero no le pongo nada porque la I no me dice que le haga algo. Me dice que encuentre potencia y me está dando voltaje y me está dando resistencia. Por eso, para este problema, el primero que hicimos, agarramos la fórmula celeste o la azul, como ustedes quieran, porque me está dando voltaje, me está dando resistencia. Entonces, dependiendo lo que me dé y dependiendo lo que me pida, es la fórmula que voy a utilizar. ¿Sí, Gabriel? Sí, ya Ok, capté. vamos a ver si es cierto. Ok, resuelvan ese problema.
Si no sale, no se preocupen. Yo les he dicho, ahorita lo voy a hacer yo. Yo lo que quiero que ustedes vayan dándose cuenta en dónde tenemos dudas. Porque de repente les pregunto y ustedes no me dicen nada. Entonces, así ustedes mismos lo van haciendo y se van dando cuenta en dónde están sus dudas. Si alguien lo encuentra, me dice. La respuesta es 250, asesor. Se utiliza la fórmula Ajá. de color amarillo. Ajá, y te da 250, Anabel. Sí, asesor. Ok, ¿alguien más aparte de Anabel? Me da lo mismo, asesor. Eso Igual es me da bueno. lo mismo. Muy bien, los felicito. Sí. De repente, Sí, cuando lo es mismo así, me dio. qué bueno, Gabriel, me da mucho gusto. ¿Saben por qué me da mucho gusto? Porque sí, decimos, ay, es que las matemáticas son bien difíciles, es que la física es muy difícil. Si nosotros practicamos y resolvemos problemas y lo revisamos y lo analizamos, todo se puede en esta vida. El módulo 12 yo siempre se los voy a decir a todas las generaciones. El módulo 12 es muy difícil, ¿sí? Pero no imposible. Si nosotros lo hacemos así como estamos haciendo las sesiones, yo les apuesto que cuando terminemos la sesión, ustedes vean de qué se trata la actividad, le van a entender muy, muy, muy fácilmente. Y si no, cualquier duda, saben que cuentan con todo mi apoyo. Ok, lo voy a resolver, ¿sí? Me voy a traer esta. Los datos siempre van a ser lo mismo para la ley de Watts. Acuérdense, esto es ley de Watts, porque la ley de Watts siempre nos va a pedir o va a involucrar potencia, ¿sí? Ahorita como quiera les voy a poner una prueba, para que piensen un poquito. Los voy a hacer pensar tantito. Ok, dice, ¿sí? Aquí mismo me dice, cuando voy leyendo me dice, ¿qué es lo que quiere que encuentre? La potencia. Entonces, como no conozco la potencia, le pongo interrogante que la voy a buscar. De un aparato, si el voltaje de 50 volts, voltaje es la letra V y le pongo volts. Y la intensidad de corriente, que es la letra I, es 5 amperes. ¿Sí? Entonces aquí yo ya tengo voltaje, tengo la I, pues utilizo la fórmula primera, que es la fórmula María. Perdón. Que es la fórmula amarilla. Entonces, aquí nada más voy a sustituir. Voltaje son 50 volts. Perdón. Y la intensidad de corriente es 5 amperes. Dense cuenta de algo. Si se dan cuenta, por ejemplo, esta fórmula no tiene nada que lo eleve al cuadrado, ¿sí? Y por lo tanto es directo. Entonces, como me está pidiendo potencia, pues son watts. Ok, dudas de cómo encontrar la potencia dependiendo de los datos que me esté dando. No. No, asesor. ¿No? No. Ok. Dense cuenta que vamos a hacer. Ahorita voy a poner un problema. Este problema me pide encontrar la resistencia, ¿sí? Este problema me va a pedir encontrar la resistencia. Encontrar la resistencia, ¿ok? Me pide encontrar la resistencia y los datos que me proporciona son estos dos, son los dos datos que me está proporcionando. Me dice encontrar la resistencia, ¿sí? Le voy a poner usando la ley de Ohms. Todavía no llegamos a la ley de Ohms. Sí, lo voy a poner una vez. Usando la ley de Ohms, ¿sí? Pero me dice, primero me da la potencia y me da el voltaje. Ok, me voy a traer tantito, me voy a ir aquí. Y la fórmula de la ley de Ohm para calcular resistencia son estas tres fórmulas. Acuérdense que no se preocupen de apuntar las fórmulas porque este recurso, ahorita que termine la sesión, lo voy a subir al foro novedades para que ustedes lo tengan disponible, ¿sí? Me la voy a llevar tantito aquí porque quiero que ustedes entiendan esta parte.
Me pide que yo encuentre, Ya. hagan de cuenta que les va a decir, encontrar la resistencia usando la ley de Ohms. Esta es la fórmula de la resistencia de la ley de Ohms. Pero dense cuenta, ¿sí? Y los datos que me va a proporcionar la actividad son estos. Me da potencia y me da voltaje. Yo aquí voy a poner 30 volts, ¿sí? Porque me está dando el voltaje y me dice que son 30 volts. Ok. Pero la letra I, ¿la conozco, sí o no? No. No, no la conozco. Y me está dando estos datos. ¿Puedo encontrar la letra I usando la ley de Watts? Sí. Sí, es correcto, sí. Sí. Porque Y es tengo igual a P entre B. esta es la fórmula para encontrar voltaje, para encontrar la intensidad de corriente. Voy a despejar. Dense cuenta, voy a hacer, voy a meter un símbolo, voy a meter una ecuación. Yo les he dicho, ustedes no batallen mucho porque me estuvieron entregando unas actividades mal hechas, pero porque hacerlo en la computadora es muy difícil. Yo les dije, no pasa nada, háganlo en la libreta, nada más colóquenle nombre completo para que sepa yo que es de su autoría, ¿sí? Dense cuenta. Aquí yo tengo potencia. Ya. Y potencia es igual a voltaje por la letra I. Yo voy a despejar la letra I. El voltaje está multiplicando. ¿Cómo lo pasó al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Es correcto. ¿Sí? Y elimino elimino V de aquí. Y ya tengo una nueva fórmula donde me dice que la letra I es igual a potencia entre voltaje. Dense cuenta, yo siempre les quiero decir esta parte. ¿Cómo? La letra I, nosotros estamos acostumbrados a que siempre va a estar del lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo le pongo I, es igual a esto y ya. Entonces ya me queda mi fórmula de este lado. El dicho va del orden de los factores, no altera el producto. Y aquí ya tengo, yo ya puedo encontrar la letra I. Dense cuenta, esa es mi letra I. Y ahora sí, voy a utilizar esos datos nuevos. Esperen, aquí mismo lo voy a hacer. Potencia son 400 watts. 30 volts. Y son 30 volts. Divida 13.3 amperes. ¿Cuánto te da? 13.3 amperes. 13.3 amperes. 13.3 amperes. Ok, dense cuenta. Ahora sí, ya puedo encontrar la resistencia. ¿Por qué puedo encontrar la resistencia? Porque ya la encontré. 13.3. Le voy a poner nada más la letra A. Sabemos que la letra A significa ampere. ¿Cuánto les da? 30 entre 13.3. 2.25 2.20. Es correcto. 2.25. Ya encontré la resistencia. ¿Dudas? No. ¿Los demás? Ok. Qué bien. La verdad sí, no lo entendí. ¿Cómo, Gabriel? No entendí ¿Qué no, nada. La verdad, sí. ¿Qué no entendiste, Gabriel? Todo el procedimiento me revolvió. Ok. De repente te van a decir que encuentres la resistencia, ¿sí? Ahí te lo voy a poner en amarillo. Encontrar la resistencia de la ley de Ohms. Cuando nosotros tenemos que encontrar la resistencia usando la ley de Ohms, yo me tengo que ir a mis fórmulas de la ley de Ohms. Estos son las tres fórmulas que maneja la ley de Ohms. La V, ya sabemos que es la V. La V es voltaje. La letra R es resistencia y la letra I es intensidad de corriente. Si me pide, Gabriel, si me pide encontrar la resistencia usando la ley de Ohms, ¿cuál de las tres fórmulas voy a ocupar? La de color verde. La de color verde, ¿sí? Perdón, déjenlo eliminar. La de color verde, ¿sí? Entonces yo me llevo mi fórmula de color verde, me la llevo aquí, y esa es la que voy a utilizar. Pero si te das cuenta, Gabriel, aquí en los datos que tengo potencia y tengo voltaje. ¿Qué me falta para usar
la ley, para encontrar la resistencia usando la ley de Ohms. ¿Qué me falta? Multiplicar. ¿No? Si yo sustituyo los datos que me está dando la actividad, yo nada más tengo 30 volts. No puedo, cuando tengo dos incógnitas, no puedo resolver ese problema. ¿Por qué? Porque no conozco la resistencia y no conozco la intensidad de corriente. Pero puedo encontrar la intensidad de corriente usando la ley de Watts. ¿Sí? ¿Sí, Gabriel? Ujú. Ok, ¿cuál es la fórmula de la resistencia? Cuando yo tengo potencia y conozco la intensidad de corriente, yo tengo esta fórmula que es la amarilla. ¿Sí? Ahorita aquí estuvimos viendo la fórmula amarilla, que es potencia, la fórmula verde, que es potencia, y la fórmula celeste, dependiendo de los datos que me dé. Si me da voltaje, si yo conozco el voltaje, pero necesito la letra I, pues agarro la letra amarilla, agarro la fórmula amarilla. Por eso aquí yo agarro esta fórmula amarilla, pero no ocupo encontrar potencia. ¿Qué necesito encontrar? Resistencia. No, la resistencia la voy a encontrar con la ley de Ohms. Pero la ley de Ohms no la puedo resolver porque me falta la letra I. Aquí tengo potencia, tengo voltaje, en los datos tengo potencia, tengo voltaje, y aquí está la letra I. Para encontrar la letra I, ¿qué tengo que hacer? Despejar. Multiplicar. No, A despejar. necesito primero despejar para yo saber. Para encontrar la letra I, yo necesito despejar. Si el voltaje está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado, Gabriel? Dividiendo. Dividiendo, que fue lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Sí? Aquí está. Lo voy a poner ya así, directo. La I, aquí está. Voy a ampliarlo. Aquí estoy despejando. La I va a quedar solita, ¿sí? La arriba tengo potencia y el voltaje, como está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Ya tengo mi fórmula para encontrar I. Si ya tengo mi fórmula para encontrar I, voy a los datos que me proporciona la actividad y me dice que son 400 watts, ¿sí? Y me dice que son 30 volts. Entonces, dividan 30, ¿cuánto me dijeron que les daba? 13.3, ¿no? Sí. 13.3. 13.33. 13.33, acuérdense, es ampere. La Asesor, letra uh-huh. en el contenido viene la ley de Watt y vienen todas esas fórmulas. Sí, sí. Ahí vienen todas las fórmulas. Yo como quiera se los tengo que también enseñar, ¿verdad? ¿Sí, Rosa? Sí, no, sí, pero digo para el compañero también que lo puede imprimir. Yo así hice. O sea, Sí, las copio en una libreta y hago la actividad y voy volviendo a ver. Esa es una opción. Y la otra, por eso les digo, este recurso, esta presentación, la van a tener ustedes disponible en el foro novedades, que significa que pueden entrar al foro novedades, lo descargan y lo van a tener disponible. Ok, ya encontré la letra I, que es lo que me faltaba para encontrar resistencia, y aquí le pongo 13.33 amperes. ¿Y cuánto les da la resistencia? 225. 225, ¿qué? Ohms. Ohms. Ok, dudas, Gabriel. Ahí es división, ¿no? Dividir ¿Sí? el voltaje por entre los amperes. ¿Sí? Divides 30 entre 13.33. ¿No es 2.25? Sí, cierto, es da 2.25. Sí, Tiene mucha razón. 2.25. Es correcto. De hecho, aquí me dio 2.250, 562, 64, más decimales. Con 2 decimales hasta 4 está bien. ¿Sí? Lo que hablábamos el miércoles que tuvimos la sesión, yo les decía que de 2 a 4 ya es válido, la variación que nos puede dar es muy mínima. Ok, dudas. No, ya lo capté ahora sí. Ok, dense cuenta de algo. Yo les dije,
lo bonito de esto es que si ustedes saben usar las fórmulas, pueden hacer, si la actividad, ojo, si la actividad no me especifica cómo encontrar resistencia, yo puedo usar otra fórmula, ¿sí? Si la actividad no me lo especifica, si me lo especifica, tengo que hacer lo que me dice la actividad. Pero hagan de cuenta que la actividad no me dice nada y quiero encontrar resistencia. Me voy aquí. ¿En cuál de las tres fórmulas, tengo voltaje y tengo resistencia? La Bueno, azul. perdón, tengo potencia y tengo voltaje. La azul, ¿sí? Tengo potencia y tengo voltaje. Me dijeron que el azul. Aquí. Nos vamos con la azul. Ok. Dense cuenta. ¿Por qué? Porque la actividad me está dando potencia y me está dando voltaje. ¿Qué significa? Que yo puedo, aquí, yo puedo despejar. Voy a hacer. Me voy a traer esta aquí. Ahorita les voy a explicar. Si la resistencia está dividiendo, ¿cómo lo paso al otro lado? Multiplicando. 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 ¿Sí? Ya, aquí ya borro la resistencia. Y la potencia ahora me quedó multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Ok. Y ya. Tengo otra fórmula y me dice que es voltaje al cuadrado. Mi voltaje me dice que es 30. ¿Sí? ¿De dónde saco este 30? Porque son estos datos que tengo aquí. Aquí me está dando 400 watts y 30 volts. Entonces aquí le pongo 30 volts Cuadrado. al cuadrado, es correcto. Entre 400. 400 watts. ¿Cuánto les da? 900 watts. No, 900 volts. No. Entre 400 watts, Ah, ya. 2.25. Me Es que dio como me dijiste, 2.25. 2.25, ¿qué? Ohms. Ah, Ok. Ya ohms. se dieron cuenta que podemos encontrar la resistencia usando la ley de Watts. Directo. Ojo, pero tenemos que hacer lo que nos pida la actividad. Yo nada más se los estoy enseñando para que ustedes se den cuenta que si conocemos la fórmula correcta, podemos hacer lo que ustedes quieran. ¿Sí? Sí. Solo hay que despejar. Solo hay que, exactamente, Gabriel. Solamente tengo que ver qué datos tengo. Yo les sugiero, por ejemplo, esta es una sugerencia, no necesariamente lo que hagan. Lo que dice Rosas es cierto. Si ustedes pueden hacer una hojita donde pongan formulario y les voy a decir cuáles son las fórmulas que más van a ocupar. Ley de Coulomb, esa fórmula tiene que estar a la mano porque la vamos a usar en la actividad integradora 1, la 3, la 5 y el proyecto integrador. Ley de Watts y ley de Ohms, actividad integradora 2, la 4, la 6 y proyecto integrador. Estas tres leyes lo vamos a ver en todas las actividades. Entonces, eso vale la pena tenerlo apuntado como lo tiene Rosa. ¿Sí? Es una gran ayuda, es un gran apoyo. Esa es una, ¿cómo se le podría decir? Una estrategia para poder comprender mejor. De ¿Dudas? hecho, yo ocupo la mía, profesor, Uh-huh. en cada desglosamiento, en cada parte que yo haga, pues en este caso los proyectos integradores, en la parte superior o bajo, o inferior o cualquier parte que yo pueda, coloco mis fórmulas para no olvidarla. Sí, ténganlo siempre a la mano, ¿sí? Ok, muy bien. Este ya lo vimos ahorita, no pasa nada, ¿sí? Ya les expliqué la otra parte. Quiero explicarles esto. No, mejor sí lo voy a resolver. Lo vamos a resolver porque lo necesito para Dice, determinar la intensidad de corriente. Aquí necesito determinar la intensidad de corriente de un aparato si el voltaje es de 50 volts y la potencia es de 500 watts. Aquí habíamos dicho que es la fórmula amarilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar la intensidad de corriente usando la ley de Watts. Porque, ojo, puedo encontrar la intensidad de corriente usando la ley de Ohms. Pero en este caso, lo que hicimos ahorita,
quiero encontrarla ahí porque aquí me dice intensidad de corriente, ¿sí? Bueno, primero me emocioné y déjeme algo. Ojo, datos. Primero tengo que saber qué datos tengo. Si no, nos podemos perder. ¿Sí? Ahora no me pide que yo encuentre potencia. Me va a pedir que yo encuentre lo puse en verde, me dice que la I no la conozco. Entonces aquí le pongo que la I no la conozco. De un aparato, si el voltaje es de 50 volts y la potencia es de 500 watts, ¿sí? Ya me está diciendo qué es lo que voy a necesitar. Entonces yo ocupo de estas tres fórmulas, necesito despejar la letra I. Ya habíamos dicho que el voltaje, como está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, ¿sí? Esta es la fórmula amarilla, pero de aquí voy a despejar y voy a utilizar esta fórmula que está aquí. Ok, ahí está. Esta es la fórmula de la letra I, donde potencia ahora es 500 y el voltaje es de 50. Dividan 500 entre 50, 10 ¿cuánto les da? amperes. 10. 10. Sí, Ok, 10 amperes. Este dato, dense cuenta, la intensidad de corriente es de 10 amperes. ¿Qué significa? Que la intensidad de corriente, si ustedes les dicen, la intensidad de corriente de mi casa es de 10 amperes. Un ejemplo, no significa que sea cierto. Dice, ¿qué calibre de cable me recomiendas comprar? Ah, si es de 10 amperes, dense cuenta. Compro calibre 12 porque el calibre 12 tiene una capacidad hasta de 20 amperes. Si alguien les dice, no, cómprate un calibre 6, el calibre 6 tiene una capacidad de 55 amperes, pero el calibre, entre más pequeño es más caro. Y nosotros cuando hacemos una instalación eléctrica necesitamos que sea más barato. ¿Sí? sí, ¿Sí quedó claro esa parte? sí. Sí. Ok, si la intensidad de corriente me da 58 amperes y les dicen que recomienden un calibre para colocar en la casa, ¿qué calibre me recomienda? El 3. Calibre 3. El calibre 3. ¿Por qué no uso el calibre 6? ¿Por Porque qué no da utilizo? 50. Porque es de menor amperaje. 55 y se quemaría, Es terminaría correcto. tostado las conexiones. Es correcto lo que dices, Gabriel. Si yo utilizo un cable de menor amperaje, lo que va a pasar es que mi casa se va a quemar. La instalación eléctrica se va a quemar. Entonces, yo no puedo, si la intensidad de corriente de mi cable o de mi casa me da lo que ahorita dijimos, 58, aquí sí va a estar sobrado, pero yo no puedo utilizar un calibre 6. ¿Por qué? Porque me va a quemar la casa. ¿Sí? Asesores, lo que pasa cuando ponen, bueno, mucha gente pone los climas directo con la corriente de la casa. ¿Es correcto? Sí. Por eso es necesario ver si es 120 o 210. Sí, y ¿saben cuándo me ha pasado, por ejemplo, de repente que mi horno de microondas lo pongo lejos? Y de repente utilizo un cable para que, como me queda lejos, le pongo una extensión y lo pongo lejos. Y luego resulta que esa extensión se me empieza a quemar. ¿Por qué se me empieza a quemar? Porque es de menos amperaje que el horno de microondas. ¿Sí? Eso también pasa. Eso pasa mucho y a veces lo desconocemos. ¿Sí les ha tocado que de repente está todo chamuscado su extensión? Sí. ¿Sí? Bueno, a eso se refiere. ¿Dudas con esa parte? No. No. Ok, entonces vamos bien, ahí vamos avanzando, pero vamos bien. Dense cuenta de algo. Esto es algo importante. Por ejemplo, este es un circuito en serie, ¿sí? Y aquí me dice que yo sume la resistencia total. La resistencia total, ¿qué letra es? La letra R. es correcto. R. Ya habíamos visto ahorita la ley de Watts. Y la letra R es la resistencia total. Dense cuenta, si me pide sumar la resistencia total, porque esto lo van a hacer, le van a poner 100 ohms más 4.7 ohms más 3.3. ¿Cuánto les da? 108 ohms. 108. Ok, dense cuenta de algo. ¿Por qué no tomé en cuenta este valor que está aquí? Porque son volts. Este es voltaje. Es correcto, es voltaje, ¿sí?
Y a pesar de que se los dijo en la sesión, ustedes se confunden. Ahorita al final me voy a ir tantitito a la actividad integradora, porque hay algo que a lo mejor, no sé si no es clara la redacción, puede ser, porque me ha tocado que ahí se confunden mucho, por eso ahorita al final me voy a ir tantito a esa parte, ¿sí? Porque para que salgan más favorables en su calificación. Ok, vamos a continuar. Encuéntrenme la resistencia total de ese circuito en serie. Dígame cuánto les da. 30 ohms. Ok, es correcto. 30 ohms. ¿Alguien tiene dudas? Sumo 15 ohms más 5 ohms más 10 y me va a dar 30. ¿Alguien tiene dudas? No. No. Así Ok. deberían de venir todas las preguntas. Es que así viene, nada más que de repente como que te lo reenvuelven tantito para que nosotros nos distraigamos y ¡bum! Cometemos un error. Pero así viene, nada más que, les voy a ser sincero, de repente como que batallamos mucho para entender. Yo siempre he dicho que no es tanto la fórmula, es la redacción del problema y conforme vayamos avanzando Es se van el a dar cuenta. descifrar. Sí, exactamente, es el entender o el descifrar qué es lo que nos pide. Porque de repente ahí yo siento que esa es la parte que a lo mejor no viene tan clara y es donde nos podemos equivocar. Pero Sí, asesores, me pasa a mí. déjenles hago una pregunta. Cuando empezaron el módulo, ¿sí o no se sentían inseguros por el módulo? Sí. Yo ya lo Demasiado. estaba esperando. Y ahora como que ya van agarrando un poquito más de confianza. Sí. Sí, porque no bueno, es que mucha gente me dice, es que para usted no es difícil porque todos los días lo ve, sí, tienen razón. Pero si nosotros, yo por eso les digo, si ustedes me ven que yo estoy resuelve, les digo una cosa, no aprenden nada. Aquí lo que yo he hecho o lo que yo hago es que ustedes vayan junto conmigo. A veces ustedes lo hacen porque quiero que ustedes lo entiendan. Necesito que ustedes lo comprendan. Yo lo único que hago es darles las herramientas para que ustedes cuando estén solitos enfrente de la actividad, se les haga muy fácil, más sencillo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir avanzando porque si no, los castigo mucho. Cuando nos tardamos más de la hora. Esta es la ley de Ohms. La ley de Ohms es mucho más fácil que la ley de Watts. ¿Por qué? Porque se en cuenta, la ley de Watts tiene 4 letras: potencia, voltaje, resistencia y intensidad de corriente. La ley de Ohms no tiene potencia y tiene las 3 mismas letras que la ley de Watts: voltaje, resistencia e intensidad de corriente. La letra R es la resistencia eléctrica y es ohms. La V son los volts y la unidad de medida son los voltios. Y la I, que es la intensidad de corriente, es amperes. ¿Sí? Estas son las 3 fórmulas de la ley de Ohms: voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Estas son las 3 fórmulas que les decía que ustedes siempre tenganlas a la mano porque lo vamos a utilizar mucho, demasiado. Yo ahorita terminando la sesión, ceno algo rápido y lo voy a subir al foro novedades. Esta presentación va a estar en el foro novedades junto con el video. Ok. Quiero ver, ahí se van a dar cuenta. Resuelvan ustedes solitos este problema. Quiero ver, es igual que la ley de Watts. Yo estoy seguro que ustedes lo van a poder hacer. Ahí están las fórmulas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Datos. Con una batería con una diferencia de extinción de 30. Entonces, ¿es qué? Intensidad. Recibo. Potencia y resistencia.
¿Alguien lo encontró? ¿Es 3? No sé. Sí, 3. ¿Es 3? Ok. ¿3 qué? 3 amperes. 3. Amperes, ¿no? Es correcto. Pero es que no sé cómo. ¿Amperes? Amperes. Eso es lo Es único correcto. que me falla, los de cuando, o sea, el resultado que te da si es amperes, ohms, eso es lo único que todavía sí me falla. ¿Sabes qué podrías hacer, Rosa? Pon, por ejemplo, así como tienes tus apuntes en una libreta, ponle la R, resistencia es ohm, la P, potencia es watts, y ya para que más o menos te vayas familiarizando con las unidades de medida. Para la cuarta semana ya lo van a entender mejor, ¿sí? Pero dense cuenta, pudieron resolver un problema de la ley de Ohms que no se los he explicado, lo único que les he explicado es la metodología de que necesitamos datos, de que necesitamos las fórmulas correctas, y con esas dos cosas, entender el problema, datos y la fórmula, ustedes son capaces de encontrar lo que les pida. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ya ven? Sí, es eso. Ya para la cuarta semana ya no me van a ocupar. Ahí se van a dar cuenta, ustedes solitos. Y eso me da mucho gusto. Le digo, a mí me gustan mucho las matemáticas, me gusta mucho la física. Me gusta demasiado. Por eso, pues, me gusta dar clases y me gusta apoyarlos para que ustedes aprendan. Ok, lo voy a resolver. En la letra verde dice, ¿cuál es la intensidad de corriente? Entonces, ¿qué significa? Que la letra I no la conozco. Que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. R, cuando hablamos resistencia, es la letra R y son ohms. Y funciona con una batería que tiene una diferencia de potencial de 30 volts. Tengo 30 volts y aquí me dice salud. Yo Gracias. tengo 3 fórmulas, desconozco la letra I, por lo tanto voy a utilizar la I. Aquí tengo 30 volts, lo voy a dejar con la letra V, y aquí tengo 10 ohms, y 30 entre 10 me da 3 amperes. ¿Dudas? No. No, asesor. Ok. Vamos a ver si ya no hay más dudas. Encuentren ese problema. Encuentren lo que nos pide de ese problema. Ancho por el que atraviesa una corriente. 4 amperes. Y una resistencia de 10. El voltaje. Mm, 40 volts. ¿Cuánto les da? 40 volts. no, espérame. Sí, 40 volts, a mí también me da. Ah, Gabriel dijo 40 volts, Sandy dijo también que es le da lo 0.4. mismo. Janet, ¿te da lo mismo? ¿También dijiste? No. Sí, asesor. 40. Ok. Entonces ya van 4 personas. ¿Dudas? No. No. No, asesor. Gabriel, ¿ya te diste cuenta que ya entre más vamos avanzando y entre más ejercicios vas resolviendo, como que empezamos a comprender mejor? Sí. Ok, eso es bueno. Yo les digo que yo les voy a ser sinceros. Si ustedes no le entienden algo, díganme con toda confianza. Créanme, yo la otra vez, el día miércoles nos tardamos 20 minutos más, pero no pasa nada. Yo siempre voy a estar en la mejor disposición de que ustedes aprendan. Sí, yo les dije desde la primera sesión, ténganme toda la confianza del mundo, que estoy seguro que este módulo
al final, después de que pensábamos que se nos iba a hacer muy difícil, se van a dar cuenta que no está tan difícil. Pero siempre piensen que no están solitos. Yo, de aquí a estas 4 semanas, van a tener todo mi apoyo. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Vamos a resolver. Aquí está. Voy a borrar. Estos son los datos del problema anterior. Y aquí va. Dice, calcula el voltaje. Primero tengo que saber qué es lo que voy a encontrar. Entre 2 puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios. Y presenta una resistencia de 10 ohms. ¿Sí? Me dice que yo desconozco lo que es voltaje. Entonces, utilizo la primera fórmula. Me dice que es 4. Le voy a poner nada más la letra A, pero ya sabemos que la letra A es amperes. Y 4 por 10 me da 40 volts. ¿Dudas de cómo encontramos el voltaje? No. No, asesor. ¿No? Ok, ya encontramos la I, ya encontramos la V. Entonces, para irnos a descansar. Último problema. Resistencia. Y 11 volts. Entonces, 2.2. No sé, Anabel. ¿Alguien más le da lo mismo que Anabel? 2.2 que Anabel. Ah, ok, muy bien, Sandy. ¿Pero qué unidad de medida estamos buscando? a mí me dio punto 45. A mí me Ahorita- dio 2.2. A mí también me dio 2.2. Ok, algo Es hiciste ohms, mal. asesor. Sí, la estoy haciendo al revés. Sí, Anabel, 2.2 no te escuché. ¿Qué unidad de medida dijiste que era? ohms. Sí. Es correcto. La resistencia son Ohms, ohms. asesor. Ok, muy bien. Ahí va. Vamos a hacer el último problema para irnos a descansar. Ok, dice, calcula la resistencia. Aquí ya me está diciendo que yo desconozco la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperes. 5 amperes. Y una diferencia de potencial de 11 volts. 11 volts. Entonces, pues desconozco la letra, desconozco la resistencia, que es la fórmula verde. Y ya nada más le pongo 11 volts. 35. A veces, nada más con que le pongan si quieren la letra, es más que suficiente. Nosotros ya entendemos que es volts. La I me dice que es 5 amperes. Y si divido 11 entre 5, sí debe dar así, 2 punto y algo. 2.2 ohms. Ok, ¿dudas? No. No, Ninguna. ¿No hay dudas? No. Asesor, yo no he revisado la segunda actividad, pero así se lo debemos de plasmar. Por ejemplo, resistencia es igual a 11 volts, ponerle las letras en el desglose de la fórmula. Es correcto. Es correcto. Todos los resultados Así tienen que poner unidades de medidas. Todos. ¿Sí? Espérame tantito, espérame. Ok, déjenme les digo algo. Me voy a ir tantito, ya casi estoy a punto de terminar. Nada más que hay algo que necesito decirles porque les digo, no sé si es interpretación o no sé si no es claro, pero necesito que ya pueden ver la actividad que está. Sí. Sí. Ok, dense cuenta, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Ok, ahí está. Dice, en una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente
2 focos LED de 12 W. El W, ¿qué unidad de medida es? Watts. Watt. Es correcto, W es watt, ¿sí? Pero dense cuenta, aquí es donde no le entienden. ¿Cuántos focos? Cada foco, dice que son 2 focos, pero cada foco, ¿cuántos watts tiene? 12. 12. 12 Y watts. si son 2, ¿cuántos voy a considerar? ¿Cuántos watts? 24 watts. 24 asesor. Ok. Ahí es donde se confunden. A veces me toman 12 y todo el problema está mal. Todo. ¿Sí? Entonces, a veces, por eso les digo, tengan cuidado con este punto, porque yo sí le entiendo que cada foco es de 12 y así lo consideran y luego le digo, ¿y por qué no lo multiplicaron por 2? Y es donde ahí donde encontramos los errores. ¿Sí? Es el único error. Todo lo demás, cuando lo vayan leyendo, se van a dar cuenta, porque dice, ¿cuál es la potencia total? Aquí dice, ¿cuál es la corriente total? Usa la ley de Watts, entonces van a utilizar la ley de Watts. A partir de la información siguiente, van a ustedes elegir cuál es el calibre del cable que les corresponde. ¿Sí? Sabemos que entre más pequeño el calibre es más costoso, pero no puedo, por quererme ahorrar, tampoco voy a quemar mi casa, ¿va? Entonces, no puedo escoger uno que si mi intensidad de corriente me da 20, pues no voy a escoger un calibre que no soporte ese amperaje, ¿sí? Entonces, ya prácticamente todo lo que viene aquí, ya lo hicimos. No tal cual, ¿va? Porque no les puedo decir tal cual, pero ya lo vimos. ¿Dudas? No. Les apuesto que cuando vean el proyecto integrador, se van a dar cuenta que está muy sencillo, ¿sí? Entonces, el fin de semana, nosotros el día que descansamos es el fin de semana, pero yo siempre he dicho que el fin de semana es cuando ustedes más le invierten tiempo a las actividades, que es cuando están descansando. Cualquier duda que tengan, por más mínima que sea, mándenme un mensaje. Yo me voy a estar conectando de manera intermitente el sábado todo el día, el domingo todo el día, para estar al pendiente Gracias, asesor. de cualquier pregunta que ustedes tengan. Ojo, después de las 8 de la noche ya no voy a estar conectado, pero siempre Ya no molesten, dice. No, tampoco. Yo les digo porque de repente me ha tocado que son las 9 de la noche, 10 de la noche, y de repente yo siento que se desesperan porque no les damos la atención rápida. Pero al otro día tempranito me levanto, me conecto y les doy una respuesta, ¿sí? Pero siempre voy a estar al pendiente de ustedes, entonces el fin de semana yo voy a estar conectado por cualquier duda, la más mínima que tengan ustedes, no importa, ustedes cuentan con todo mi apoyo. Gracias. ¿Alguna Gracias, otra? asesor. No, de nada, para eso estamos. Gracias. Anabel, Artemisa, Francia, Gabriel, Janet, Joaquín, Rosa, Sandy, Sonia, ¿alguna duda que tengan? No. No, hasta ahorita no. No. Ok, entonces No, profesor, todo bien. damos por terminada nuestra segunda sesión. Les quiero desear un buen fin de semana, que descansen, que pasen una bonita noche. Seguimos en contacto por medio del mensajero de la plataforma. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego, Buenas que tenga noches. bonita noche, asesor. Que descansen. Que sí le entendió la que... Buenas noches, que se mejore. Muchas gracias. Yo espero que sí.